Hace minutos nada más acaba de salir la canción oficial de este Mundial 2026, que es Shakira con Burna Boy haciendo Die Die. Y la voy a analizar más que nada, sobre todo el videoclip, pero también la canción, más que nada porque el otro día, escuchando un fragmento, dije lo siguiente. Tiene menos aura esta canción. No quiero usar la palabra aura porque soy una anciana diciendo palabras de niños jóvenes. Pero tiene menos aura esta canción. No te di nada. Después te escuchás, te acordás de tú y yo, ale, 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 go, 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 ale, ale, ale. Y decís, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el medio? ¿Me entendés? La puta madre. Y por supuesto esto generó todo tipo de polémica porque entiendo que hay una poca capacidad hoy en día de discernir cuando uno está criticando el trabajo de una canción a un artista. Yo ya he dejado en claro 1001 veces lo mucho que me gusta la música de Shakira. Toda la música de Shakira, no, pero sí que gran parte de la música de Shakira, su trabajo como artista y obviamente que reconozco que es una de las artistas más grandes de habla hispana de este siglo y también del siglo anterior. Ahora, me parece que es un buen ejercicio este que vamos a hacer escuchando la canción y comentándola para aprender a discernir justamente cuando algo puede gustarte mucho el artista y no te puede parecer mala una canción. Sí. Vamos a ver si la canción me da la razón con lo que dije anteriormente o si me equivoqué y la canción es una joya magistral del arte y la vamos a escuchar y la vamos a comentar. Vamos allá. Lamentablemente no tiene subtítulos, así que vamos a ir un poco deduciendo qué es lo que dice la letra. Shakira, we are ready. We are ready. We are ready. We are ready. We're ready. We're ready. We are ready. We are ready. We are ready. We are ready. Okay, We're todos los ready. jugadores We are de fútbol. ready. We are ready. We are ready. Messi. Tengo muchas preguntas ya desde el segundo uno. El Mundial se festeja en Estados Unidos, Canadá y México. Por lo menos por lo que sabemos. Estados Unidos, Canadá y México. ¿Por qué hay niños africanos o hay niños que parece que viven en una aldea en África? Esa es mi pregunta. Sí. O que están vestidos con ropa tribal. Esa es mi primera pregunta. La segunda es, ¿cuánta IA querían ponerle a esta canción en cuanto al videoclip? Sí. Bueno. Ok, vamos a escuchar un poquito de vuelta. Porque quiero hablar un poco acá de la voz. Ya independientemente del fondo hecho completamente con inteligencia artificial. Como que un poco lo que sentí cuando lo vi por primera vez, cuando vi el fragmento que habían subido al principio, es que no le han puesto ni un poquito... O sea, la FIFA es un organismo que tiene dinero. Tiene mucho dinero. Digo, recauda mucho del Mundial y de un montón de otros eventos deportivos que se dan a lo largo del año. Entonces mi pregunta es, si vas a llamar a alguien como Shakira, que puede hacer algo millones de veces mejor que esto, al otro cantante no lo conozco, ¿de verdad todo va a estar con fondos de inteligencia artificial tan evidentes? Digo, bueno, eso por empezar. Y segundo, hablando del tema vocal, si ustedes esperaban que esto fuera una crítica alegre, créanme que no lo estaría haciendo. Sí. Pero ¿saben por qué no lo está haciendo? Porque siento que ya estamos en un punto en donde tanto la industria musical como, en este caso, organismos que hacen canciones multitudinarias, como puede ser la del Mundial particularmente, ya ni siquiera le ponen ganas, o sea, ya ni siquiera creen que vale la pena ponerle ganas para la gente. Sí. Siento que hay como una subestimación de la gente en general que hace que se crea que se les puede ofrecer cualquier cosa y lo van a aceptar gustosos. Y lo peor de todo esto es que lo aceptan gustosos. Entonces, a mí personalmente me quiebra un poco el espíritu eso. No sé, podemos conversarlo igual. From the day you were born,
ya ni siquiera me voy a poner a analizar específicamente la voz de Shakira, que en esta canción en particular está completamente procesada. Tiene autotune, pero no solamente tiene autotune. Si ustedes escuchan, tiene unos cortes súper raros en la voz. En You Belong, por ejemplo, y cosas así. Miren, presten la atención. This place, you belong. You've been this brave all along. What broke you once made you strong. Die, die, equal, darling, darling, let's go. Die, die, equal, darling, darling, let's go. Siento como que le pidieron a la inteligencia artificial, y no es por demonizar a la inteligencia artificial, porque en este canal hemos hablado de que es una buena herramienta para que creadores independientes puedan generar ideas. Ahora, no hacerlo todo 100% con inteligencia artificial. Siento que le pidieron a la inteligencia artificial, haceme una canción para el mundial que tenga un estribillo pegadizo, en donde haya palmas, en donde haya una letra repetitiva que la gente se pueda acordar, que termine quedándote pegada porque no la paran de pasar, y que hable de naciste en este lugar y aquí es donde vas a conquistar al mundo. Y eso es todo. Las voces están súper planas, o sea, no sale de este registro en ningún momento. La letra es sumamente repetitiva y el videoclip tiene indicios en algunos momentos de que se hace en lugares en donde no se hace. Primero África y ahora van a ver, porque vi un pedacito y aparte porque ya la veo vestida Shakira, Brasil. Pero ¿qué es esta idea? Es como si... Miren, ¿saben lo que pienso? ¿Vieron que los yanquis, los estadounidenses, no todos, pero sí que muchos, no tienen la más puta idea de que aparte de Estados Unidos, de Norteamérica, existe toda una América para abajo y de México para abajo creen que todo es México? Bueno, siento que un yanqui que no sabe exactamente de qué va Latinoamérica, de qué va México, de qué va, etc., dijo, por favor, haceme unas escenas de algunos paisajes de México, y claro, la IA terminó sacando Brasil, y al yankee no le pareció raro de ninguna manera, básicamente. Porque si no, no entiendo, no tiene sentido de ningún tipo de esto. ¿Por qué hay chozas? ¿Por qué hay como... Sí, chozas de aldea. O sea, no estoy entendiendo nada. Estás a punto de alcanzar la gloria, estás a punto de hacer historia. Son todas frases de taza del mundial, es tremendo. Highs and lows, all the tears and the pain. You've been there through it all, been through it all. Just do it again. Now you get to believe, I believe. Cuando vi esto, el de Shakira parada sobre el mundo, dije, uff, el presupuesto, ¿eh? You know what it takes. ¿Qué es eso? To believe in my dream, at the top of your game. ¿Qué es esto? En serio. De verdad lo pregunto. Y no, vuelvo a repetir, no es una crítica específica a Shakira. Shakira puede hacer esto infinitamente mejor. Digo, porque aparte si ustedes me dicen, bueno, los paisajes son por todos los países que participan en el mundial, bueno, se olvidaron de todos los países asiáticos entonces en los paisajes, porque no están. No hay países asiáticos jugando el mundial entonces. O países de Europa del Este. O países de, no sé. ¿Qué quieren que les diga? Me parece que es una fórmula repetida que ha funcionado bien en otras ocasiones, porque obviamente el contexto la meditaba, como es el caso de África con Waka Waka, y que en este caso se siente completamente descontextualizada. Y al final terminan siendo pequeños clips para TikTok. Eso es lo que siento. Lo del mundo me destruye. Que ella esté parada encima del mundo de la manera más, como dirían mis amigos los españoles, cutre del universo, me hace mal. Me hace un poco mal, realmente. Y otra pregunta que tengo, que ahora la vamos a ver seguramente más detalladamente, es por qué está en una favela en Brasil. No hay nada de los países anfitriones.
nada, cero. No hay nada de nada en realidad. Es todo como un genérico de algo que no termina siendo absolutamente nada. Dream a little higher. Let's go, let's go. Creo que es un poco el reflejo de la realidad actual. O sea, lamentablemente creo que es un poco el reflejo de la realidad actual. Vuelvo a repetir, porque sé que no queda claro cuando uno habla de estos temas, que a mí Shakira me encanta. Me parece que es una artista impresionante. Me gustan momentos específicos de su carrera, muchísimo. Y creo que ha hecho mucho por la música latinoamericana. Ahora, de ahí a decir que esta canción es una obra de arte maestra maravillosa, y tampoco me gusta el argumento este de, bueno, es una canción para el mundial, ¿qué esperás? O sea, es como, hoy en día nada significa nada, nada vale nada. Es como, porque es una canción para el mundial, tiene que ser hecha en 2 minutos con inteligencia artificial. No entiendo. Necesito explicaciones, necesito respuestas. Yo las voy a estar leyendo y las voy a estar leyendo en comentarios. Siempre que me escriban con respeto, los voy y las voy a estar leyendo en comentarios. Pero la verdad, este video lo hago desde un lugar de incertidumbre absoluta. Sí. Esta canción de mundial, a diferencia de las canciones de mundiales anteriores que les pueden gustar más o menos, no representa a nadie. Quiso representar a todos y no representa a nadie. Y no me refiero a que te guste o no te guste la canción, sino que a nivel países no representa a nadie. Más allá de que Shakira tenga puesto en un momento un conjunto que parece ser de la selección colombiana, después es como, no representa a nadie. No hay nada de los países anfitriones. No hay nada de nada, ¿me entendés? Es como un montón de cosas juntas en una licuadora de cosas que funcionan como canción para el mundial, tipo palmas, 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 el mundo, la gloria, los nenitos bailando con Shakira y Shakira, básicamente. Y ya está, no sé. Sepan disculpar mi decepción, pero me parece planísima la canción, planísima. Let's go. ¿Por qué están en una favela de Brasil? Que ni siquiera, o sea, porque supuestamente, ahora lo van a ver, miren, seguramente lo vuelven a mostrar. We've taken all that our hearts can hold, and we can't hold on to the past no more. From the dirt and the tears we may go. Y de la voz no estoy hablando porque todo es autotune con un poco de voz. O sea, incluso Shakira en esta canción es autotune con un poco de voz. Entonces, ¿para qué? We are more than flesh and bones. All the highs and lows, all the tears and the pain. You've been there through it all, been through it all, just do it again. Now you got to believe, I believe, 'cause you know what it takes to believe in my dream. ¿Sabes lo que se necesita para alcanzar la gloria? Y la gente me decía en los comentarios de Instagram como, no, la letra es súper profunda. Por favor, pidan un poco más, hermano. Pidan un poco más. Por Dios. At the top of your game. O sea, parece de verdad hecho un video con inteligencia artificial. Shakira viene cayendo de la cima del mundo en donde estaba parada y la caída es, bueno, júzguenla ustedes mismos. Believe in my dream. At the top of your game. Feel it, got everything you needed. Now bring it like you need it, just like you need it. Dale, olvida lo que vale. Juega como tú sabes, como tú sabes. Y un montón de chicas con camisetas de las elecciones. No sé, yo la verdad siento que hay un poco de insulto a la inteligencia de la gente en este tipo de cosas. ¿Se podría haber hecho algo mejor? Sí. ¿Se ha hecho algo mejor en el pasado? Absolutamente. Absolutamente. Y ya sé que suena demasiado anticuado remontarme a canciones como Italia 90 o La Copa de la Vida o la misma Waka Waka. Pero creo que se le ha puesto un poco más de gana en años anteriores. No se ha insultado tanto la inteligencia de la gente que consume este tipo de contenido. Pelé, Maradona, Maldini, Romario, Cristiano, Ronaldo, El vive Iniesta, Beckham y Kaká. Messi, Mbappé, Salah, Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia, US, England, Germany, France, South Africa, España, México, Japón, Korea, Netherlands. Y acá me van a decir, bueno, pero está mencionando a todos los países.
Por favor, chicos, pidan un poquito más. De verdad. Acá esto que es una cosa, es una mezcla rara entre vecindario de México y favela de Brasil, romantizando completamente el tema de la pobreza. Em, no sé, me gustaría hacer muchos comentarios. Creo que hay como muchas ideas erróneas sobre la identidad de algunos países. em, y están todas plasmadas en este video. Están todas plasmadas en este video. From the day you were born, here in this place, you belong. You've been disgraced all along. What broke you once made you strong. Die, die, eco, dale, dale, let's go. Die, die, eco, Y esto es lo que ya comenté en su momento. dale, dale, let's go. Die, die, eco, dale, dale, let's go. Die, die, eco, dale, dale, let's go. La canción se llama Die Die e Italia ni siquiera participa en el mundial. Yo qué sé. Miren, yo sé que siempre esperan. Por alguna razón creo que los hemos mal acostumbrado también a esperar siempre que los canales de reacciones o análisis sean reacciones positivas, diciendo cosas increíbles, sobre todo los artistas, porque si no se ofenden al instante. Pero la realidad es que cuando los artistas, no los artistas, cuando se contrata a artistas, cuando la FIFA en este caso contrata a una artista como Shakira, que todos sabemos que puede hacer algo infinitamente superior a esto, y termina haciendo esto, que es completamente un tema completamente plano, repetitivo, y cuando no está repitiendo el estribillo, son todas frases de taza, como alcanzar la gloria, este es tu sueño, llegó tu momento, bla, bla, bla. Con un montón de imágenes de fondo que claramente están hechas con inteligencia artificial y además de eso, completamente estereotipando de manera negativa a un país o a una cultura y demás, a mí yo no puedo decir cosas buenas, lo siento mucho. Y no siempre uno, porque también hay un argumento muy interesante que esto, como en eso me gustaría cerrar, que es como, bueno, si no tenés nada bueno para decir, en este caso no digas nada. Pero en este caso me parece que está bueno para reflexionar dos cosas. La primera es en qué momento se dejó de ponerle ganas a las cosas, o sea, se dejó de ponerle creatividad real, se dejó de ponerle una idea, un concepto que haga que perdure en el tiempo. Eso por un lado. Y por otro lado, en qué momento empezamos a aceptar y a consumir cualquier cosa que se nos presente en la cara. Esas son mis preguntas. Voy a estarlos leyendo en comentarios. Espero que con respeto. Los que no comenten con respeto saben que el comentario va a ser borrado, bloqueado y les voy a mandar un beso enorme, no vuelvan más. Y nos vamos a estar viendo en el próximo video. Adiós.